Ahí ya me ven. Sí, profesora, ya se ve. Ok, bueno, hoy vamos a ver tres enfermedades. Una es el lupus eritematoso y vamos a ver la variedad discoide sistémico y profundo y dermatomiositis y esclerodermia. Y bueno, vamos a empezar con el lupus. El lupus eritematoso es una enfermedad inflamatoria crónica con una amplia diversidad de patrones clínicos. Y el sistémico seguramente lo van a ver el próximo semestre cuando lleven inmunología clínica. Y ahorita vamos a ver un poquito cuáles son las manifestaciones del sistémico en la piel y vamos a ver los cutáneos, que el término lupus eritematoso cutáneo es aplicado a pacientes con lesiones en la piel que pueden ser parte de una enfermedad sistémica o no, o sea, puramente cutáneo. Entonces, vean, así lo vamos a dividir en el lupus eritematoso agudo, el lupus subagudo y el crónico. Y vamos a empezar con el lupus eritematoso discoide, que es un padecimiento autoinmune y multifactorial con predisposición genética y a factores ambientales como la luz solar. Van a afectar las piel y las mucosas, es de evolución crónica. Las lesiones las vamos a ver en las zonas expuestas al sol en la mayoría de los casos. Y la triada característica de esta enfermedad es eritema, escama y atrofia. Estas placas van a tener un crecimiento circular u ovalado, recordando una moneda, un disco, por eso se llama discoide. También lo pueden encontrar como lupus crónico, perdón, no es cónico, crónico fijo, lupus puramente cutáneo o lupus tegumentario. Afecta a todas las razas, pero como la mayoría de las enfermedades autoinmunes va a afectar mayormente a las mujeres en una proporción de 3 a 2 o de 3 a 1. Generalmente aparece entre los 21 a 50 años y su incidencia es uno por cada 1000 pacientes dermatológicos. Afortunadamente, 95% de los pacientes solamente van a tener afección cutánea y 5% pues sí puede formar parte del lupus sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune y pues vean, allá están los factores genéticos que participan y al parecer también las hormonas tienen un papel bastante importante y por eso es que lo vemos más frecuentemente en mujeres. En cuanto a los factores ambientales, tenemos la radiación ultravioleta, algunos virus, fármacos y también el estrés. Aquí la topografía es como clásica, las alas de mariposa, pero ya hemos estudiado otra enfermedad donde vemos alas de mariposa. ¿Quién me dice cuál es? Dermatitis seborreica, Así es, Andrea. ¿De qué grupo eres? 7PM13. Ok. Otra de las enfermedades que nos puede ocasionar una especie de alas de mariposa también es la rosácea. Entonces, para que cuando ustedes les digan alas de mariposa, no nada más piensen en el lupus, la verdad es que no es el mismo pronóstico ni tratamiento para una dermatitis seborreica, para una rosácea que para un lupus, ¿no? Entonces, para que vayan pensando en varios diagnósticos diferenciales cuando vean un paciente con esta distribución clásica. También me puede afectar los pabellones auriculares, la piel cabelluda, la B del escote y el cuello y extremidades superiores e inferiores. Esto va a depender, obviamente, de cómo se cubra el paciente con respecto a la ropa y qué zonas si están expuestas al sol, ¿no? Entonces, vean aquí en dibujito cómo son las alas de mariposa y pues aquí en una foto vean cómo se ven las alas de mariposa, ¿no? Vean, está afectada la región malar, el dorso de la nariz y así se forman nuestras alas de mariposa. Les decía, la triada clásica es eritema, escama y atrofia, ¿no? Entonces, vean, eritema, vean cómo la piel se ve como delgadita y evidentemente la escama que se ve aquí, ¿no? Vean, eritema, escama y atrofia. Aunque en los pacientes con fototipos altos podemos ver hiperpigmentación, ¿no? Entonces vean, eritema, escama,
atrofia, y las placas pueden ser desde algunas muy pequeñitas, de unos cuantos milímetros, como la de acá, o centímetros, hasta estas grandes placas de las fotos que les había enseñado antes. Estas suelen estar bien delimitadas y van a tener el borde activo. Ahí es donde vamos a ver mayor eritema y más escama, mientras que en el centro va a ser atrófico, ¿no? Y lo que les decía, en pacientes con fototipos altos puede haber pigmentación, ¿no? Entonces vean cómo se ve hasta sumida la piel de la atrofia, y también en este paciente, ¿no? Va a hiperpigmentación, eritema, escama y atrofia. Vean más ejemplos para que no se les olviden cómo está al centro está la atrofia, el eritema y la escama generalmente a la periferia. En la piel cabelluda puedo llegar a tener, ay, perdón, Mm, perdón. Voy a tener el signo del tapicero o de la tachuela, que son estas pequeñas escamas desprendidas que me dan ese aspecto, ¿no? Como de las tachuelas que antes se ponían para fijar los muebles. Ahora creo que se engrapan, pero bueno, antes se usaban tachuelas, entonces vean estas escamas. Obviamente, recuerden de las alopecias que estudiamos, la alopecia que produce el lupus eritematoso es una alopecia cicatricial. Entonces, esta pues nunca se va a recuperar el pelo o va a recuperar muy poquito. Ay, me fui mucho. ¿No? Entonces, vean más ejemplos: eritema, escama, atrofia. Vean aquí cómo le tomaron ahí la biopsia con unos ponchitos, y quedamos que normalmente afecta las zonas expuestas al sol, pero pues de repente nos llevamos sorpresas, como en esta paciente, que vean pues igual eritema, escama y atrofia, pues en una zona que definitivamente nos expone mucho al sol. Vean aquí más fotos para que no se les olviden, por favor. La evolución es crónica, generalmente son asintomáticas, a pesar de lo grande que pudieran llegar a ser las lesiones, los pacientes no se quejan, aunque algunos dicen que pueden llegar a sentir parestesias, y cuando el proceso inflamatorio se quita, pues bueno, va a quedar atrofia y telangiectasis. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Obviamente es clínico, estoy obligado a tomar una biopsia donde vean es cómo se pierde la capa basal. Vean, ya no está, esas células cilíndricas ya no están, a eso le llamamos degeneración hidrópica de la basal. Podemos llegar a tener un poquito de hiperkeratosis con parakeratosis, aunque aquí no la notamos, y vamos a tener un edema de la colágena. Vean, esta es la colágena normal y esta es una colágena edematizada. Vean, no se ven como las rayitas propias de las colágenas, y aparte se ve de un color diferente. Y también vamos a tener un infiltrado linfocitario que va a estar rodeando principalmente a los vasos. Si yo le hago una inmunofluorescencia directa, pues voy a ver depósitos de IgG o IgM, C1Q, C3 o C4. Si yo les hago laboratorios generales, puedo encontrar anticuerpos antinucleares, pero a títulos muy bajitos, hasta en el 30% de los pacientes. Como es una enfermedad inflamatoria, pues voy a encontrar el BDRL y el factor reumatoide positivos, y aquí hay un consumo de complemento, así que voy a tener justamente una disminución de este. Diagnósticos diferenciales con prurito actínico, dermatitis seborreica, tiña de la cara y la lepra tuberculoide fija, que bueno, esta ya la vimos y las otras tres la vamos a ver más adelante. El tratamiento, pues si ya quedamos que este está relacionado con la radiación ultravioleta, pues hay que protegernos de ella. Y vamos a usar sombreros, sombrillas, ropa y obviamente protectores solares, tanto pantallas como filtros. Y podemos usar corticoides tópicos para los casos como muy localizados o intralesionales, que aquí eso es lo que dice la literatura. Pero la verdad es que esteroides intralesionales en el discoide a mí no me convence mucho, los prefiero en cremita. Y para casos más extensos o refractarios a los tratamientos tópicos, podemos usar cloroquina, talidomida y dapsona. ¿Dudas con este lupus eritematoso discoide?
El pronóstico, No. doc, de este El paciente. pronóstico en general es bueno. Como es puramente, cuando es puramente cutáneo, la verdad es que es bastante bueno. Se controlan las lesiones en la piel y pues hay que pedirle al paciente que tenga mucho cuidado, sobre todo con el sol. Hace varios años yo tuve una paciente que tenía su lupus eritematoso, principalmente en cara, y déjenme decirles, tenía una lesión aquí justo en la zona de implantación del pelo y yo dije, ay, le voy a tomar la biopsia de ahí para no dejarle una cicatriz en la cara. Ay, no saben cómo me sangró. Yo decía, ay, ¿por qué me tiene este rollo? Pero bueno, el caso es que hicimos su diagnóstico, empezamos con tratamiento tópico, pero se fue de vacaciones a Acapulco y en una de estas ocasiones que llegó uno de esos huracanes y que todo quedó parado, que no había hoteles, estuvo durmiendo en la calle y pues bueno, como se estuvo asoleando mucho, no les platico cómo regresó. Sobre todo en la piel cabelluda tenía muchísimas, muchísimas lesiones. Igual le dimos, como ya estaban más extensas, tratamiento con cloroquina y pues hasta ahora no ha tenido recaídas, así que es bastante bueno el pronóstico. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces me sigo con el lupus eritematoso profundo. Y esta es una variedad de lupus que puedo llegar a tener las lesiones de discoides que vimos hace ratito, pero también voy a tener nódulos subcutáneos firmes, bien delimitados. Eh, Igual que la biopsia que yo les había comentado, que vamos a tener infiltrados linfocitarios perivasculares, aquí los vamos a tener hasta abajo, a nivel de la dermis profunda e incluso de la hipodermis. Y cuando mejora, este sí me va a dejar unas cicatrices deprimidas bastante desagradables que les vamos a llamar fobias. También lo pueden encontrar como lupus de Kaposi-Irgan o como paniculitis lúpica. Afecta a todas las razas, nuevamente más en las mujeres, aparece entre la segunda y la cuarta décadas de la vida y en los niños los podemos ver en menores de 10 años. Es del 1 al 3% de todos los lupus eritematosos cutáneos y hay casos familiares. Aquí, como en los otros, hay factores traumáticos, exposición a radiación ultravioleta y una deficiencia de linfocitos TCD4. La topografía va a afectar la piel cabelluda y las mejillas, antebrazos, brazos, región lumbar, hombros, glúteos y mama. Y entonces vean en esta paciente cómo todavía se alcanzan a distinguir como los nódulos, pero vean estas cicatrices tan deprimidas, tan profundas, que justamente son las fobias. En cuanto a la morfología, pues lo que vamos a ver básicamente son nódulos. Entonces recuerden que los nódulos a veces no son tan visibles, pero sí son palpables. Entonces aquí vamos a tener que explorar al paciente tocándolo, pero por favor háganlo con mucho cuidado porque suelen ser muy dolorosos. A veces lo que vamos a ver quizás no son tanto los nódulos, porque a lo mejor pasaron un poco desapercibidos para los pacientes, pero lo que les puede llamar la atención, pues son esos huecos que ahora tienen, que son las fobias. También puedo tener calcificación, ulceración y evidentemente en zonas con pelo, pues puedo llegar a tener una alopecia. El 70% de los pacientes, aparte del lupus profundo, tienen eritematoso discoide, pero aquí cuando encontramos un lupus profundo, por favor sí pongan más atención porque del 35 al 50% de los casos se asocian con un lupus sistémico, ¿no? Y vean en esta pequeñita, pues ahí cómo están ya las fobias, ¿no? Igual en este paciente, vea cómo se ven las fobias. El diagnóstico también es clínico. En todos los pacientes con lupus estamos obligados a tomar biopsia y entonces les decía, vamos a encontrar aquí, no hay realmente muchos cambios en la epidermis, pero vean todo esto moradito que se ve es el infiltrado linfocitario y pues vean qué importante, se ve morado, ni siquiera alcanzamos a ver como muchas zonas con colágena, sino todo esto moradito y vean, me está ocupando de la dermis media, incluso la hipodermis, ¿no? Este es el tejido celular subcutáneo y vean cómo está lleno de linfocitos. Aquí los anticuerpos antinucleares sí pueden ser positivos del 70 al 75% de los pacientes y a veces pues les tomamos una tomografía justamente para ver cuál es la profundidad o el daño que nos ha quedado con el lupus profundo.
Diagnósticos diferenciales, eritema nudoso, morfea localizado profunda, que ahorita la vamos a ver, eritema indurado de Bazán, que lo vamos a ver en otra clase, y el granuloma anular, que suelen ser, como su nombre lo dice, placas anulares con pequeños como pápulas al centro, pero a veces pueden llegar a ser profundas y entonces se parecen al lupus. Y por eso les digo que en estos pacientes estamos obligados a tomar biopsia. El tratamiento, pues nuevamente, la protección solar. Y aquí sí podría yo usar corticoides intralesionales. Acuérdense que las lesiones son mucho más profundas. Y aunque los corticoides intralesionales pueden producir atrofia, al disminuir el proceso inflamatorio, puede ser que la fobia no quede tan profunda. Entonces, también cosméticamente, pues podría llegarse a ver mejor. También podemos usar clauriquina, talidomina y dapsona y pues para el tratamiento cosmético de las fobias podemos rellenar con un poco de ácido hialurónico. ¿Dudas con el profundo? Aquí el pronóstico, pues bueno, depende si es puramente cutáneo, es bueno, si es sistémico, pues les digo, habrá que estudiar un poquito más a fondo al paciente. Y vamos a ver el lupus eritematoso sistémico, que bueno, ahorita básicamente vamos a ver las manifestaciones dermatológicas. Les digo, ya el próximo semestre les tocará ver todo el lupus eritematoso sistémico, que la verdad es que es una enfermedad bastante complicada y la podemos definir como una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por lesiones cutáneas, articulares y viscerales con la presencia de varios anticuerpos. Puede tener una evolución aguda o crónica y desafortunadamente esta sí tiene mal pronóstico. Está relacionada, como los anteriores, con factores genéticos, ambientales y hormonales. Ya casi no se usan estos nombres, pero lo pueden encontrar como lupus generalizado o lupus diseminado. En cuanto a la epidemiología, en Europa se calcula que hay 40 pacientes por cada 100.000 habitantes. En los pacientes con fototipos altos es más grave y también tenemos más, vean, 200 por cada 100.000 habitantes. Empieza entre los 15 y los 30 años y vean la proporción de las mujeres. Realmente aquí es muchísimo a favor de las mujeres de 9 a 1 y los factores de histocompatibilidad relacionados. Aquí va a haber una deficiencia de complemento de C1Q, C2 y C4A. Hay una tendencia familiar en el 5% y hay obviamente una susceptibilidad ligada al X. De los factores ambientales que me pueden detonar el lupus sistémico están los virus de Epstein-Barr o algunos otros retrovirus, micoplasma, la exposición al sol, exposición a productos químicos como conservadores, plaguicidas o vapores de metales. Y de medicamentos, pues vean la quinidina, isoniazida, metildopa, captopril, sulfonamidas, terbinafina, estatinas y algunos biológicos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la terbinafina muchas veces se la están autorrecetando los pacientes, sobre todo si han visto estos anuncios de Silca Medic, obviamente es tópica, pero muchas pacientes brincan de los tratamientos tópicos y dicen, ah, pues si el tópico me hace bien, imagínate, si el Silca me compone en 14 días, si me la tomo seguramente en 4, ¿no? Entonces, muchos pacientes terminan autorrecetándose terbinafina y últimamente, y de verdad me da mucha tristeza, he visto muchas recetas de médicos generales que llega un paciente, no sé, con dermatitis atópica, le diagnostican una infección y le dan aciclovir para virus y terbinafina para hongos y así como que tú dices, pues como que el diagnóstico no va congruente con el tratamiento y definitivamente lo que tenía el paciente era otra cosa. Entonces, por favor, de verdad, estudien mucho dermatología para que no vayan a llegar recetas de ustedes con estas características. Y bueno, las estatinas, ¿cuántos pacientes que tienen su dislipidemia están justamente con tratamientos con estatinas? Entonces, en cuanto al cuadro clínico, vamos a tener las lesiones cutáneas del 75 al 85% de los casos, fotosensibilidad del 60% de los casos. Y acuérdense que este es sistémico, entonces sí puedo tener fiebre, astenia, adinamia. La verdad es que los pacientes se la pasan mal. En cuanto a las lesiones de piel,
Vamos a ver nuevamente la topografía y otra vez me voy a encontrar mis alas de mariposa y puedo tener en zonas expuestas al sol como antebrazos, el pecho, pero aquí también voy a tener lesiones en palmas, plantas y mucho en articulaciones interfalángicas o en la región periungual. ¿No? Entonces, lo que voy a tener aquí es un eritema rosado a violáceo con una distribución tachoneada. Si ustedes se fijan en esta paciente, vean, no es como un eritema que está parejito, sino que vamos a tener zonas con más eritema, con menos eritema. A eso me refiero a que están tachoneadas. Vamos a tener escama y algunas como ese aspecto tachoneado, pues nos va a dar ese aspecto como papular. Del 33 al 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, ya lo habíamos visto, podemos tener lesiones discoides, ¿no? Y entonces vean este aspecto como tachoneado, como que de repente me dan ese aspecto papular, ¿no? O vean este que está como totalmente infiltrado, así hasta los poritos se le ven como más abiertos del eritema que puede también llegar a ser difuso, pero si ustedes se fijan, ambas en la cara y con esa imagen de alas de mariposa. Como les decía, aquí también vamos a tener lesiones en las manos, así que vean, tengo ese eritema, esa escama, incluso vean, aquí tengo costras, em, escamita, vean aquí qué diagnóstico diferencial harían aquí con, si les llega un paciente con estas características. Podría ser por, bueno, la que se ve rojita podría ser como por dermatitis, ¿no? ¿Dermatitis de qué tipo, Karen? Podría ser por contacto, pero es la... Exactamente. Ajá, pero que tú síguele, tú síguele. Pues la realidad es que con cualquiera de las dermatitis por contacto. Karen, ¿cuál es tu grupo? el 7PM13. ¿Y quién más me dijo también dermatitis por contacto? Ok. Pues sí, exactamente, una dermatitis por contacto. Aquí me queda claro que hay que hacer el diagnóstico diferencial y por eso es que hay que interrogar y revisar muy bien a nuestros pacientes, no sea que nosotros nos vayamos muy tranquilos, y, ay, sí, es una dermatitis por contacto y puede ser algo mucho más serio. También vamos a tener lesiones en las mucosas. ¿Se acuerdan que en la definición yo les decía que podía afectar las mucosas? Pues bueno, aquí los pacientes van a tener úlceras orales en el 19% de los casos y pues vean aquí cómo se notan. Aquí pueden ser en los labios, en la lengua o en el paladar. Y aquí hace algunos semestres una de mis alumnas me decía, no, doctora, es que esas son por herpes. Ah, la verdad es que las úlceras orales no siempre van a ser por herpes. Ella decía, todos nos hemos contagiado porque a todos nos ha salido un afta. Y la verdad es que no. Igual, por favor, piensen en diagnósticos diferenciales cuando vean aftas orales. Entonces, bueno, ya llevamos uno. Esta paciente, esta alumna nos dijo el herpes, pues sí, sí puede ser. Estamos viendo el lupus eritematoso y algunas otras. Puedo tener la enfermedad aftosa de la boca, eh, pénfigos, puedo tener líquen plan oral. O sea, hay que pensar en varios diagnósticos diferenciales cuando estén pensando, bueno, revisando a los pacientes para que tengan menos posibilidades de equivocarse. Voy a tener también una cosa que se llama la vasculitis urticariana, donde esta paciente se las enseñé cuando vimos urticaria y les platicaba que ella me llegó con estas lesiones que pues de lejos parecían urticaria, no parecían ronchas, pero pues ya interrogándola, definitivamente tenían más de 24 horas de evolución y pues bueno, se ganó su biopsia en ese momento. Yo a ella la vi un viernes y el sábado me avisaron que la habían hospitalizado por falla renal y pues bueno, casi al mismo tiempo hicimos el diagnóstico en nutrición y yo de lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces vean estas lesiones, pues parecen ronchas, pero definitivamente no lo son.
Otras manifestaciones cutáneas, puedo tener vasculitis, petequias, manchas purpúricas, equimosis, el lívido reticularis, aquí les puse esta foto de cómo se ve, del 22 al 35%, el fenómeno de Raynaud, que se los enseño más adelante, y alopecia difusa o en placas. Y cuando tengo eritema polimorfo, que lo vamos a ver cuando vemos farmacodermias, pero son lesiones redondas como en diana, como en blanco, cuando tiramos una bala o una flecha, así se ven las lesiones. Y cuando tengo una enfermedad de la colágena con eritema polimorfo, se llama síndrome de Rowell. Pónganle atención, ha venido en varias ediciones del ENARM. Como estamos hablando del sistémico, pues vean, realmente se puede afectar cualquiera de nuestros sistemas, con mayor frecuencia las articulaciones, donde vamos a tener atralgias migratorias y vamos a ver artritis no erosivas en las manos, enfermedad renal, como le pasó a esta paciente, enfermedad glomerular por inmunocomplejos, glomerulonefritis proliferativa difusa y síndrome nefrítico. Desafortunadamente, muchos de los pacientes con lupus eritematoso van a terminar en una insuficiencia renal que podría ser la causa de su muerte. Pero también vean, tengo cardiomegalia, pericarditis, miocarditis, hipertensión arterial, dislipidemia a nivel pulmonar, muy frecuentemente derrame pleural, neumonitis, hipertensión arterial pulmonar. A nivel gastrointestinal, anorexias, vómito, diarrea, dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia. Y a nivel neurológico, puedo tener delirio, convulsiones, cefaleas, neuropatías de los pares craneales o neuropatía periférica. Y muchas veces van a ver que van a llegar los pacientes como con síntomas así como muy perdidos, como que de repente llegan con fiebre, con astenia, con anorexia. Y a veces no es tan fácil pensar en el diagnóstico. Si vemos lesiones cutáneas, es así como mucho más fácil, pero si de repente los pacientes ya ven que no leen los libros, entonces no tienen lesiones en la piel, pero llegan con todo esto y la verdad es que puede llegar a ser muy inespecífico y pues ser un poquito difícil el diagnóstico. Vamos a tener que hacer con estos pacientes una biometría hemática donde podemos encontrar una anemia normocítica normocrómica moderada del 65 al 73%, una leucopenia menor a 4.000 leucocitos del 50 al 60% de los pacientes y trombocitopenia del 33 al 42% de los pacientes. Una enfermedad inflamatoria, entonces vamos a tener velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C, prueba de Coombs y BDRL positivos. Y también nos conviene hacer una radiografía de tórax por todas las alteraciones que vimos. Para hacer el diagnóstico, están los criterios del American College of Rheumatology, donde de estas 11 opciones tenemos que tener 4 o más datos. Y para decir que hay una enfermedad activa, pues tenemos que tener igual 4 datos de estos. Aquí no me paro mucho, les digo, esto lo van a estudiar mucho más a fondo el próximo semestre. Los anticuerpos, vamos a encontrar anticuerpos antinucleares, ya van también, estudiarán los patrones el próximo año, el 90% de los pacientes, hipocomplementemia en el 59%, hiperglobulinemia del 54 al 80%, les decía BDRL positivo en el 25%, anticuerpos anti-DNA, anti-SMID, RNP y anticardiolipina, ahí ven los porcentajes, y las células LE que también han venido en varios ENAM, eso son estas, las vamos a encontrar en sangre periférica y no son más que polimorfonucleares que están fagocitando material del DNA, fagocitándolo, ¿no? Entonces estas son las células LE. Diagnóstico diferencial con prurito actínico, en una pelagra o alguna dermatitis por sensibilización, ya vimos en las manos, dermatitis por contacto, en la cara, pues todo lo que nos pueden dar alas de mariposa, en las úlceras en la boca ya les comenté algunas. El pronóstico, la verdad es que es impredecible. Vamos a tener periodos de mejoría, periodos de
de crisis, algunos se pueden llegar a poner muy graves. La supervivencia va a depender de los órganos afectados y estos pacientes generalmente mueren por síndrome nefrótico o insuficiencia renal, infecciones o afección del sistema nervioso central. El tratamiento, pues bueno, aquí sí es bastante más pesadito. Podemos usar hidroxicloroquina, cloroquina, prednisona, ciclofosfamida, azatioprina, rituximab, belimumab y pues al final de cuentas estos son pacientes que si bien yo creo que el reumatólogo es como que el director de la orquesta, habrá que estar valorando los padecimientos de acuerdo al órgano afectado y tendrá que estar llevando un tratamiento multidisciplinario. ¿Dudas con el lupus? No, doctora. Para nada, doctora. Ok. Bueno, voy con la esclerodermia. Esclerodermia literalmente significa piel dura. Y esta es una enfermedad crónica del colágeno vascular caracterizada por su afectación cutánea por edema, esclerosis, induración y atrofia. Hay una desaparición de los pliegues cutáneos, no vamos a ver los dermatoglifos, la piel se pone lisita, lisita. Y vamos a tener diferentes tipos clínicos, una forma localizada o morfea y que solamente va a estar afectando la piel, pero también tengo una variante sistémica con afección visceral y por lo último, algunos procesos esclerodermiformes. Pero vamos a ver la morfea. Esta es una enfermedad inflamatoria que afecta la piel en zonas concretas corporales y afecta la dermis y el tejido celular subcutáneo. Su evolución es lenta y progresiva, pero en la morfea no vamos a tener afección sistémica. También lo pueden encontrar como esclerodermia localizada o esclerodermia circunscrita. Su incidencia es del 0.4 al 2.7 por cada 100,000 habitantes. Afecta a cualquier edad, pero digamos que tenemos como dos picos en los que vemos más pacientes. En los niños, que afecta al 15%, y otro entre los 20 y los 40 años. Y nuevamente las mujeres se afectan más con respecto a los hombres en una proporción de 2 a 1. Vamos a ver que la variedad en placas la vamos a ver más en los adultos, la lineal lo vemos más en niños y esto sí nos causa un gran problema porque si está afectando alguna extremidad, pues podría evitar que esa extremidad crezca y que nos produzca una discapacidad permanente. Y la panesclerótica generalmente se asocia con carcinoma epidermoide. La causa es desconocida, aunque sabemos qué es lo que pasa. Hay un daño vascular que me va a llevar también a una producción de colágena aumentada, pero una destrucción disminuida, ¿no? Entonces, vean, este cuadrito me gusta porque pues vamos a tener una susceptibilidad genética, factores ambientales que ahorita vemos, que me van a llevar a este daño endotelial. Esto me va a llevar a la activación del sistema inmune con linfocitos B y T, que van a producir anticuerpos anticentrómero y antitropoisomerasa, pero también voy a estar produciendo interleucina 1, 2, 3 y 4, que va a estimular al fibroblasto. Luego, por otro lado, el mismo daño endotelial me va a llevar a una lesión vascular que puede causar fenómeno de Raynaud, pero si no, voy a tener igual producción de interleucinas, una oclusión vascular e isquemia del tejido. Todo esto me causa hipoxia, pero les decía, hay una estimulación de los fibroblastos, lo cual me lleva justamente a esa fibrosis. De los factores desencadenantes de la morfea, tengo en cuanto a los infecciosos, Borrelia burgdorferi, neoplasias de mama o melanoma metastásico y puedo tener algunas alteraciones metabólicas relacionadas con la morfea, como en el calcio, aminoácidos y serotonina, de fármacos, bleomicina, isoniazida, vitamina K y taxoles. En cuanto a productos químicos, sílice, solventes orgánicos y cloruro de vinilo y los físicos, radioterapia. Esta es la clasificación de Peterson, que quizás ya es un poco viejita, pero todavía la van a encontrar, donde habla de la esclerodermia localizada. Y vamos a tener la morfea con sus variantes en gotas, placa, lineal y segmentaria.
la atrofodermia de Pacini-Perini y la fascitis eosinofílica de Schulman. Y una clasificación más actual es esta, que es la morfea localizada circunscrita en placas, gotas, queloideas, atrofodermia y líquen escleroso, la localizada lineal, que son las lesiones lineales, el golpe de sable y la hemiatrofia facial progresiva, que ahorita van a ver la foto, se ve bastante espectacular. La morfea profunda, que es la subcutánea, la fascitis eosinofílica, la profunda y panesclerótica. Eso quiere decir que acuérdense que es todo, entonces está esclerótico toda la piel. La morfea ampollar y la morfea generalizada. Y vamos a ir viendo cada una. Este dibujito está padre porque vean, la morfea en placas generalizada y ampollosa, pues va a estar afectando del epidermis hacia toda la dermis. La morfea lineal, vean, empiezo en la epidermis y me voy incluso hasta el músculo. La morfea profunda empieza en el tejido celular subcutáneo y se va hasta el músculo, igual que la subcutánea, nada más me afecta el tejido celular subcutánea, y la fascitis eosinofílica me va a estar afectando el músculo. Ese dibujo, por eso me gusta. Y bueno, vamos a ver cada una de estas. La morfea en placas, que quedamos que es la más frecuente, sobre todo en adultos. Con mucha frecuencia la vamos a estar viendo en tronco y puede estar constituida por una o por varias placas que pueden ser chiquitas. Los libros dicen que es de 3 a 20 centímetros y puede llegar a tener formas variables. Y vean aquí cómo se ve la piel, ya se ve lisa, no se ven los dermatoglifos, se puede llegar a ver brillante y podemos tener zonas hipercrómicas y zonas hipocrómicas. La piel cuando la toco obviamente se siente indurada, se ve atrófica y algunas veces tengo en las placas activas, las placas más recientes, tengo este anillo que lo rodea, que se puede ver eritematoso, que se puede ver violáceo, vean en estos dos casos, y a esto le llamamos el lilac ring. Eso así lo van a encontrar en la literatura. En las etapas más tardías, les decía, podemos tener hiperpigmentación, hipopigmentación. Evidentemente, me puede causar alopecia, anhidrosis, porque se destruyen las glándulas sudoríparas, entonces son zonas en donde no se suda. La mayoría de las placas son asintomáticas y su evolución suele ser crónica. La morfea en gotas, principalmente la vamos a ver en tórax y cuello, y vamos a tener muchas lesiones, pero pequeñitas, van a medir algunos milímetros. Igual me van a dejar este aspecto blanquecino, podemos llegar a tener una escama finita, y la variedad más frecuente es la del líquen escleroso. La morfea queloidea la vamos a ver sobre todo en tórax, y bueno, les hablo de tórax y aquí les pongo un ejemplo de abdomen, pero pues vean aquí, este se asemeja un poquito a las cicatrices queloideas y histológicamente pueden parecerse. La ventaja y cuál es la pista, que vamos a tener lesiones con morfea en placas y la forma queloidea. La atrofodermia, esta es bastante interesante, puede ser primaria o secundaria a una infección por Borrelia burgdorferi. Me va a afectar principalmente tronco y extremidades y podemos tener placas únicas o múltiples. Y vean, lo que voy a ver es aquí la piel deprimida, atrófica, pero cuando yo la toco no está dura, a diferencia de las que habíamos estado viendo, que la piel se siente dura, aquí no. Y el color puede ser café, puede ser grisáceo, puede ser un poquito hipercrómico. La morfea lineal, acuérdense que esta es más frecuente en los niños, es unilateral en el 95% de los casos y me puede afectar las extremidades, como ven en ese caso, la región frontal, el tronco, y les decía que en los niños este es un gran problema porque me puede limitar el crecimiento de la extremidad. Y vean aquí esta morfea lineal, esas placas, aquí sí la voy a sentir dura y todo blanca, vean, pues aquí, incluso aquí en este paciente, pues no es joven, pero vean cómo ya me está deformando la manita. Y luego tengo en la cabeza que se llama lo que es el golpe de sable. Y esto es porque es como si hubiéramos tomado justamente un sable, un cuchillo y le hubiéramos dado en la cabezota. Y pues bueno, vamos a tener justamente estas lesiones. Vean, me va a causar algo de asimetría que puede llegar hasta el músculo y en otras topografías también las articulaciones.
Luego, la morfea lineal, pero hemiatrofia facial progresiva o síndrome de Paris-Romberg. Este me va a afectar la cara y me puede o no afectar la piel. Vean en esta paciente, la piel se ve de características normales, pero me afecta el tejido celular subcutáneo, músculo e incluso el hueso, ¿no? En esta paciente, pues vean, aquí sí vemos la afección a nivel de la piel, pero vean cómo va a ir deformando progresivamente la cara. Les decía que esta es como espectacular de verla. La morfea ampollar se da por obstrucción linfática o por traumatismos locales en pacientes que ya tienen morfea. Afecta tronco, extremidades, cara y cuello y vamos a tener un edema intenso y este edema tan intenso me puede llevar a la formación de ampollas como la pueden ver aquí en este dibujo. Es rara, yo sí no me ha tocado ver ninguna morfea ampollar. Luego de las profundas, está la fascitis eosinofílica o síndrome de Schulman. La vemos entre la tercera y la sexta décadas de la vida. Tiene un inicio súbito y esto se da por hacer ejercicio intenso, así que luego lo vemos mucho después de los maratones. Hay pacientes que presentan esto. Va a afectar las extremidades, suele ser bilateral, pero curiosamente me va a respetar los dedos. Es muy doloroso. Los pacientes van a tener síntomas generales como astenia y fiebre. Y obviamente se llama eosinofílica porque si yo tomo una biometría hemática voy a encontrar eosinofilia bastante importante, una velocidad de sedimentación globular elevada y pues vean las piernas, ¿no? Cómo se ven así como villosas. Y este es el signo del surco de las venas hundidas. Cuando nosotros les pedimos a los pacientes que levanten la extremidad afectada, se va a formar esto, ¿no? Este es el signo del surco o de las venas hundidas. En cuanto a la morfea generalizada, esta es la forma más severa, va a afectar principalmente a las mujeres de 30 a 50 años de edad. Em, Algunos van a llevar a transformarse en esclerosis múltiple, y no hablo de esclerosis múltiple, esta enfermedad del cerebro, sino que vamos a tener en muchas partes del cuerpo y va a afectar dos o más segmentos corporales, ¿no? Y vean a esta paciente, pues cómo tenemos afectado el cuello y también la espalda. Puede afectarme también, vean los brazos y cómo se ven delgaditos, cómo los va atrofiando y puedo llegar a tener alteraciones de acuerdo a la zona afectada. Incluso vean, por ejemplo, en el tronco puedo llegar a tener una dificultad respiratoria, pues porque ya no se puede expandir el tórax. Aquí algo importante es que no debo tener ni fenómeno de Raynaud ni afectación a otros órganos sistémicos. ¿Cómo hago el diagnóstico clínico? También aquí estoy obligado a tomar una biopsia donde vean aquí, estas son las fibras de colágenas normales, pero vean aquí cómo es un masacote. O sea, yo ya no distingo nada. Aquí vean también y puedo llegar a tener este infiltrado inflamatorio principalmente por linfocitos bastante importantes, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad.